Usted está a punto de disfrutar Universo Pyme. Conduce Eduardo Torreblanca Jax. Lo estamos haciendo, estamos en el día de mañana y pasado en nuestra tercera certificación de ISO 9000 en los servicios que pues da una certeza a nuestros socios que los servicios que da Canaco tienen una certificación de calidad. Por otro lado, también tenemos la gran ventaja de que ahora entramos un sistema de Balance Scorecard, lo cual nos está dando una medición de todo lo que estamos haciendo. Y esto nosotros lo presentamos a la Secretaría de Economía con la convicción y sobre todo con el entendimiento de que los organismos como el nuestro, cuando recurren a fondos pymes, tenemos que dar cuentas de dónde está llegando la profundidad de los programas que estamos haciendo. Y esto lógicamente nos da una oportunidad de medir todas las acciones que estamos tomando y corregir y no ver hacia atrás que no resultaron porque no hicimos el trabajo correctamente, sino que en el proceso podemos ir rectificando para verdaderamente tener un resultado positivo en lo que hacemos. Yo sepa, no es común que las cámaras empresariales certifiquen los servicios que dan a los agremiados, ¿no? A los asociados. No sabía yo que hubiera una iniciativa generalizada, al menos en cuerpos de representación empresarial. Somos prácticamente la única. Y la verdad es que, estando yo todavía de vicepresidente de la Cámara, fue una de las tareas a las que nos encomendamos porque sentíamos que la certeza al socio y el servicio al socio es lo principal que debe tener, o sea, nuestro ser supremo muy por encima del Consejo de el Consejo de la Cámara y del presidente y de cualquier persona que ostentamos algún puesto honorario dentro de la misma. Lo importante es que lo que teníamos que nosotros, donde teníamos que trascender es en el servicio que le damos al socio. Entonces, desde ahí empezamos con esta certificación, que ya en este proceso va a ser 3 años de estar certificados en 22 servicios en el sistema ISO 9000. Y es muy difícil, Eduardo, que una institución pueda hablar o pueda permear a sus socios el tema de ISO 9000, el tema de responsabilidad social, todos estos temas que se manejan muy de moda hoy en día en términos administrativos, si no lo aplica uno mismo. Entonces hay que predicar con el ejemplo, hay que pagar impuestos como Cámara, hay que hacer este tipo de servicios, porque si nosotros lo estamos haciendo, el socio entiende cuál es el fondo de esto, y además, si lo vamos a instruir a cómo hacerlo, si no lo hacemos nosotros mismos, no vamos a saber cómo permear esta información a nuestros socios, ¿no? Sí, ¿cuántos socios son de la Canaco? Ahorita afortunadamente somos 26,000 y afortunadamente porque en la entrada de mi gestión anduvimos cerca de los 10-12,000 socios, entonces vamos en un número muy positivo. Yo creo que el mercado potencial es mucho más grande. Desgraciadamente el espíritu de pertenencia a una institución o la institucionalidad en este país, derivado de desgraciadamente mucho de las instituciones supremas que son las gubernamentales, pues se ven muy deterioradas desde 1994, cuando esto se convierte en un concepto no obligatorio. Pero creo que el trabajo que la Cámara viene haciendo va reflejando mucho en el socio la necesidad de permanencia, por estar a la vanguardia en temas tan importantes como con Universo Pyme lo hemos vivido, en alianzas y en trabajos que muchas veces, y mucho de trabajo que he estado realizando en estos 2 años, es precisamente el analizar que no lo podemos hacer todos nosotros, que la necesidad de alianzas es importantísima con ustedes, con instituciones educativas, como la Universidad de Anáhuac, como el Tecnológico de Monterrey, como la UAM. En diferentes temas hemos encontrado la manera de trabajar y de permear en proyectos que el resultado final es el que nosotros queremos, es el beneficio del crecimiento económico de la ciudad. Y desgraciadamente, pues cuando hablamos de términos de competitividad, de políticas públicas, no lo vemos plasmado, no vemos que dé resultados. Entonces la iniciativa privada tenemos que hacer esfuerzos que resultan titánicos, porque vas en contra de la corriente de mucho de lo que es la política pública, porque en la retórica, en el discurso, pues se habla mucho de las pymes, se habla mucho de la competitividad, se habla mucho de las necesidades
necesidad de las reformas. Pero a la hora que vemos que estas cosas se cabildean o se trabajan dentro del Poder Legislativo, pues vemos que muy lejos de eso cada quien trae un color según su partido y se olvidan que el color de México es verde y que todos tenemos que trabajar para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que como presidente de la Canaco Ciudad de México más te preocupa? ¿O de los temas que más te preocupan hoy? Yo creo que para la Ciudad de México el tema principal que desde un principio vimos es el principio de orden y el principio de verdaderamente encontrar cuál es la nueva vocación de la ciudad. Ya hemos visto en la historia económica de la ciudad la transformación de una ciudad que dependía en un 70% de la industria a una ciudad que hoy en día deambula más o menos entre un 60 y 70% en servicios, comercio y turismo. Y para nosotros, lógicamente, esto significa una nueva vocación, una nueva fórmula de lo que tenemos que encontrar como nichos de mercado, como oportunidades. Tenemos la gran ventaja por ser la capital y por ese centralismo que vivimos durante tantos años de tener una infraestructura excepcional para poder aprovechar, cosa que no se tienen en muchos lugares del resto de la República. Yo he oído todas tus misiones a todo el resto de la República en cuestión de pymes y realmente pues falta mucho por hacer en infraestructura en otros lugares. Yo creo que la Ciudad de México lo que tiene que hacer es enfocar muy claramente sus esfuerzos a fortalecer en el ámbito de servicios cuáles son los nichos de mercado específicos donde podemos crecer, tecnología de la información, servicios de carácter internacional, porque los carecen muchos de los países centroamericanos, sudamericanos. Tenemos que quitarnos la miopía hacia Estados Unidos. Creo que tiene que haber una vinculación más fuerte del sector comercial en la exportación de México. No tenemos las figuras de brokers en México, no tenemos una figura de comercializadores internacionales y hemos visto esfuerzos durante muchos años, en principio Bancomex y ahora en este momento con ProMéxico, que desgraciadamente cuando oigo en foros de competitividad el término industria sale como primer plano. Yo no tengo nada en contra del sector productivo del país, sin embargo la vocación del país en términos generales se ha tornado hacia comercio, servicios y turismo, y tenemos una posición geográfica estratégica que hay que aprovechar. Tenemos un gran talento y una gran creatividad en muchos términos de comercialización y sobre todo hablando por ejemplo en el caso de franquicias, que ha sido otra de las alianzas que venimos haciendo con grupos de franquicias. Lo que México ofrece como franquicia, pues ya lo estamos viendo que hasta está explotándose en Estados Unidos, en un país tan fuerte. Entonces, creo que se tienen que enfocar las baterías, se tiene que hablar de integrar y de no satanizar al sector comercio en muchos de estos términos. Cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de inflación, todo se sataniza el comercio, todo se sataniza los servicios, y realmente creo que ahí tenemos una oportunidad enorme en cuanto a lo que ya significa México como un punto estratégico a nivel mundial para comercialización hacia el norte y hacia el sur de lo que es América. Por otro lado, también tenemos que ver lo que es turismo. La Ciudad de México tiene una oportunidad en turismo enorme. Estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, con el fin de fortalecer sobre todo el tema de congresos y convenciones, que para la Ciudad de México, a pesar de que seguimos siendo el primer lugar a nivel nacional en este rubro, distamos por mucho de llegar a los niveles que maneja San Diego, que es una ciudad pequeña de Estados Unidos y que no pinta en ese universo. Entonces hay un área de oportunidad enorme de crecimiento para México en todo ese rubro. Más adelante vamos a preguntarle al presidente de la Canaco de la Ciudad de México cuál es y cómo se ha dado la relación con Marcelo Ebrard, si es buena, cómo va el asunto del ambulantaje, piratería, el asunto de agrupar a mayor número de comerciantes, porque si hablamos de 26,000 asociados ligados a la Canaco, me imagino que el 99% deben ser pymes o mipymes, así es que tienes una tarea 99.9. 99.9, sí, efectivamente.